¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. Vamos a reflexionar sobre la historia del imperio o el Estado español, el Estado hispánico, no solamente español, sino el Estado hispánico, y pues sobre todo lo que fue el imperio hispánico, la historia del imperio hispánico, que pues se fundó con el matrimonio, con la unión entre los reyes de Castilla y Aragón entre los siglos XV y los inicios del siglo XVI, los conocidos como los reyes católicos de Aragón y de Castilla, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Los dos se casaron por allá por el año 1469 y luego de eso se fue consolidando lo que es el reino de España y con la expansión del Estado hispánico, de lo que se conoce como el Imperio Hispánico, con la llegada de Colón a América, que para muchos es un proceso de colonización, para otros es la expansión del Estado hispánico, del Reino de España, y se fue desarrollando a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, todo lo que conocemos como el Imperio Hispánico. Y hoy estoy haciendo este video un día 13 de octubre, es decir, un día después de la conmemoración de la llegada de Colón a América, que fue el 12 de octubre en lo que hoy son las Bahamas, en una de las islas del Caribe, la isla de Guananí, en el Caribe, el 12 de octubre de 1492, que es una fecha que hasta ahora lo que conmemoramos. Y todo el mes de octubre es el mes de la hispanidad. En los Estados Unidos de América, hoy en el siglo XXI, hay muchos hispanos, personas de habla hispana, y es uno de los idiomas más hablados en los Estados Unidos. Y se hacen muchas festividades culturales, encuentros de arte, de cultura, de intercambio entre todas las personas de habla hispana. Y en todos los países de habla hispana, tanto en América como en la península ibérica, en España propiamente dicho, hoy en el siglo XXI se celebra lo que es el mes de la hispanidad, que es octubre. Y claro, en los últimos 20 años, o quizás un poco más atrás, en los últimos años, se ha venido como tergiversando mucho de lo que ha sido la historia del imperio hispánico. Tenemos, por un lado, a la leyenda negra en contra de España, del imperio hispánico, y tenemos también la leyenda rosa que exalta y que exalta demasiado al imperio hispánico y sus beneficios. Entonces tenemos como que la leyenda negra y la leyenda rosa. Creo que no hay que creernos demasiado en ninguna de estas dos leyendas extremistas, ¿sí? No tenemos que convencernos fácilmente de los historiadores y los filósofos o pensadores de lo que es la leyenda negra en contra de España y su llegada a América, estas posiciones del indigenismo marxista, del indigenismo progresista, del indigenismo de izquierdas, que nos quieren hacer creer que la llegada de los españoles a América fue lo peor. Y por otro lado, hay ciertos grupos, asimismo en América y en la península ibérica, en España, que quieren resaltar demasiado los beneficios de España sin mirar los aspectos negativos de lo que fue este proceso cultural, de choque cultural. Entonces, hay que comparar información, la
tesis sería los que hablan de la leyenda negra en contra de España y la antítesis, los de la leyenda rosa a favor y exaltando demasiado los beneficios de España. Entonces, comparando estas dos tesis, podemos sacar nuestra propia conclusión, nuestra propia síntesis de estas dos posiciones a veces extremistas. Creo que siempre hay que comparar fuentes y a eso invito en mi canal de YouTube a que comparemos fuentes, porque muchas de las veces estas perspectivas de la historia del imperio hispánico pueden ser muy, por un lado, románticas, pueden ser muy manejadas políticamente para favorecer a un sector de la izquierda u otro sector de la derecha. Lo mejor, desde el punto de vista filosófico, psicológico, es comparar fuentes y de ahí sacar nuestras propias conclusiones y no caer en esos extremismos que tergiversan la historia, tanto desde la leyenda negra como desde la leyenda rosa. Y hay discursos y discursos de la historia. Por eso es que siempre hay que remitirnos a cuáles son sus principales intelectuales de esta historia, ¿sí? A fines del siglo XX e inicios del siglo XXI tenemos a algunos autores, analistas de lo que pasó con el imperio hispánico, el Estado hispánico o la expansión del reino de España a fines del siglo XV y de ahí tenemos el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, incluso hasta el siglo XIX. ¿Sí? Alrededor de más de 350 años que estuvo integrado todo el imperio hispánico, tanto en Europa como en América. Y de ahí hemos heredado un habla, que es el habla hispana, el idioma español, la lengua española, y creo que ese es uno de los aspectos importantes ahora que estamos con Internet, con YouTube, en las redes sociales nos podemos conectar con las diferentes personas en diferentes países de habla hispana, incluso dentro de los mismos Estados Unidos. Hay muchísima gente que habla español, hay muchos mexicanos dentro de los Estados Unidos, hay muchos españoles, hay centroamericanos, sudamericanos, y creo que cuando nos trasladamos, y yo he tenido la oportunidad de visitar algunos días de los Estados Unidos, uno se siente como en casa cuando encuentra una persona que habla español, ya sea de Europa o sea de la misma Sudamérica, de Centroamérica o de Norteamérica, como México. Entonces, como que uno se siente en casa, porque todo esto fue el legado del imperio español, nuestro idioma que si bien en América, antes de la llegada de los españoles y hasta la actualidad, hay muchos idiomas, hay diferentes lenguas y son una diversidad de lenguas que para mí son maravillosas, pero ¿qué nos conecta a muchos de nuestros países sudamericanos, eh, americanos y europeos? Pues evidentemente es el legado del idioma español, es nuestro punto de interconexión. ¿Sí? Porque muy difícil que el idioma quechua o quichua o que el idioma aymara u otros tipos de idiomas en Sudamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica, pues se expandan tanto como el idioma español. Quizás tal vez pueda suceder algo de esto, no descartamos dentro de 100 o 200 años, pero ahorita los tres idiomas que más se hablan en el mundo, pues evidentemente es el inglés, el español y el mandarín. Sí, son los... Y pues la consolidación del español y la recuperación y conservación del idioma español de nuestra lengua creo que es importante. Si bien creo que el inglés es un punto de conexión en los negocios, en las empresas, que creo que es importante, incluso el mandarín, pero tenemos que preservar, conservar, promover el idioma español, nuestra lengua española, durante los próximos años. Hay que conservarla, hay que preservarla, incluso en los mismos Estados Unidos, donde que se habla inglés, español y parte mandarín, pero más español e inglés. Entonces, ahí hay que seguir difundiendo con nuestros hijos, con nuestras próximas generaciones, hijos de argentinos, de peruanos, de ecuatorianos, de colombianos, de bolivianos, de españoles en los Estados Unidos. Hay que seguir difundiendo y promoviendo
la expansión del idioma español. Creo que nuestra lengua es importante. Y claro, como dije en algún otro video, nuestra lengua española está llena de acentos, de entonaciones, no es único. O sea, si bien es un aspecto común, dentro de la lengua española hay una diversidad de asociaciones y cada país también tiene sus propios mezclas con otros idiomas locales, que creo que ese ha sido también uno de los legados, preservar a nuestros indígenas, porque si se dio el proceso de conquista, entre comillas, de colonización en Sudamérica, en Centroamérica, en América, se dio principalmente por las alianzas que habían entre españoles e indígenas. Y claro, habían otros indígenas que estaban en contra de los españoles. Pero todo ese proceso se fue dando todo un mestizaje y nuestra cultura americana es muy rica en mestizaje, ¿sí? A diferencia de otras culturas que son únicamente blancos o únicamente negros o únicamente indígenas, lo rico de América e incluso en los mismos Estados Unidos es nuestro proceso de mestizaje. Y hay que promover justamente ese mestizaje porque rompe con los racismos extremos, rompe con los racismos extremos. Somos mestizos en Sudamérica, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, creo que hay mucho proceso de mestizaje. Incluso en la misma España han habido grandes procesos de mestizaje. Antes de 1492, en España convivían en guerra y en otras épocas en paz judíos, musulmanes y cristianos. Creo que la misma España ha sido diversa, es diversa, porque los españoles no son únicamente blancos, son mestizos los españoles. Hoy en el siglo XXI hay mucho mestizaje en España. Y ese proceso de mestizaje en España es muy rico porque hay también sudamericanos, americanos que viven en España, pero también en todo el proceso histórico han habido africanos, han habido judíos, han habido musulmanes, católicos, cristianos. Entonces, toda esa diversidad de la cultura hispánica, de la cultura española, de lo que hoy conocemos como el país España en la península ibérica, creo que es un proceso de mestizaje, asimismo como en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica y en los Estados Unidos, que es un punto de encuentro de muchísimas culturas, creo que es relevante. Entonces, para no caer en extremismos blancos, ni en extremismos negros, ni en extremismos indígenas, creo que hay que promover el mestizaje y tratar de recuperar nuestra lengua, de promover nuestra lengua española, porque venimos de una historia en común que fue el Imperio Hispánico entre 1492 aproximadamente y 1896, 1898, que fue eh, ya en América ya no había presencia del Estado hispánico, las últimas colonias de alguna forma. Y aquí ustedes van a tener algunos autores e investigadores que están viendo ya desde hace un momento en la diapositiva. Creo que estos rostros son relevantes porque los seis que están a mi izquierda tienen un sistema de pensamiento y los seis que están a mi derecha tienen otro sistema de pensamiento. Por lo tanto, yo personalmente veo que no son, o sea, si bien son opuestos, pero pueden ser muy complementarios. Comparar su información. Si es que vemos a los seis que están en la izquierda, tienen un sesgo hacia el marxismo de interpretar la historia del imperio hispánico. Tienen un sesgo hacia el indigenismo, y los seis que están hacia la derecha, pues representan a la derecha política, así mismo como los de la izquierda representan a la izquierda política, los seis que están a la derecha de la diapositiva representan a la derecha política en interpretar y en analizar la historia, cada uno con sus fuentes, con sus argumentos en contra de los otros. Entonces, eh, la visión de los seis de la izquierda es muy diferente a los de la seis de la derecha, pero creo que verlos a todos en una sola diapositiva nos amplía nuestra mente porque son narrativas diferentes. La historia tiene sesgos políticos, ideológicos y nadie tiene la verdad absoluta sobre la historia.
sea, no hay una verdad absoluta. Hay ciertas verdades, ciertos patrones, y lo que tenemos que ir investigando de la historia del Imperio Hispánico y de nuestros países entre 1492 y 1898, 1900, pongámoslo para redondearlo, tenemos que ir analizando a estos autores. Hay muchos otros autores, hay muchos otros investigadores, hay muchos otros profesores de historia sobre la historia del Imperio Hispánico entre este periodo que les había mencionado, pero creo que siempre hay que comparar información. La visión de Enrique Dussel, por ejemplo, es muy diferente a la visión de Francisco Núñez del Arco sobre la historia de España. La visión de Enrique Dussel de la historia de la filosofía viene del marxismo, del neomarxismo y del postmarxismo. ¿Sí? La visión de Enrique Dussel. Mientras que la visión de Francisco Núñez del Arco sobre la historia y la filosofía y la política es evidentemente desde una perspectiva de las derechas, del hispanismo, de la defensa de España, del imperio hispánico, una perspectiva diferente a la de Enrique Dussel. De igual forma, la perspectiva de Eduardo Galeano, que no fue un historiador, pero fue un cronista de la historia, ¿sí? No fue un historiador académico, pero fue un escritor de literatura, de crónica, y ha escrito algunos libros sobre historia que han sido muy resaltados por sectores de la izquierda, mezclando esta crónica con la historia. Pero bueno, Eduardo Galeano, este uruguayo, escribió Las Venas Abiertas de América Latina, entre otros libros también sobre la historia de este territorio de Latinoamérica o América Latina. Pero para Francisco Núñez del Arco, Patricio Lons, Mamela Fiallo y los otros personajes que ven a la derecha, creo que a ellos les disgusta que se hable de Latinoamérica. Ellos prefieren hablar de Hispanoamérica. Entonces, incluso en las mismas palabras hay diferentes interpretaciones de la historia, de la realidad, de la lingüística. ¿Por qué? Porque hay sesgos políticos, sesgos ideológicos, sesgos psicológicos, ¿sí? Distorsiones cognitivas, y todos tenemos esas distorsiones cognitivas. Por eso es que siempre hay que comparar información, y una de las mejores formas quizás es aplicar la dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis. Pero no solamente la dialéctica, sino los multilemas, la diversidad de perspectivas, cuáles están más a los extremos de interpretar esa realidad, cuáles están en los puntos intermedios y toda esa diversidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al lado izquierdo, Eduardo Galeano, Enrique Dussel, Santiago Gómez Castro, Aníbal Quijano, Ramón Grossfogel, medio difícil este apellido, Ramón Grossfogel, Guido Fernández Parmo, ellos tienen una interpretación basada en muchos de los principios marxistas, de los principios de la filosofía postcolonial. Se basan su interpretación en la filosofía postmoderna, ¿sí? Y además con rasgos del indigenismo y del indigenismo marxista. Entonces tienen sus sesgos hacia esa perspectiva. Y los otros que vemos acá, Patricio Lons, un argentino, Francisco Núñez del Arco y Mamela Fiallo, los dos son ecuatorianos, María Elvira Roca Barea, Alberto G. Ibáñez y Miguel Anxo Bastos son españoles, pues evidentemente tienen un sesgo a cierta ideología que es la derecha, el neoconservadurismo, algunos de ellos parte de lo que es el liberalismo, como María Elvira Roca Barea, ¿sí? Y pues un sesgo hacia la derecha. Entonces, creo que estos elementos son relevantes al momento de entender la historia. Cuando ustedes escuchan la historia del imperio hispánico, la expansión del reino de España hacia América y hacia otras partes del mundo, siempre pregúntense cuáles son las fuentes, cuáles son las fuentes de esa información, de qué ideología, cuáles son las palabras que utilizan estos personajes. Porque como decía Lacan y Freud, en el lenguaje se manifiesta el inconsciente. Y claro, evidentemente estos personajes tienen sesgos, sesgos ideológicos, sesgos psicológicos, cognitivos y hasta emocionales. Estos estos sesgos políticos, psicológicos, hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Porque cada uno, tanto los de la izquierda van a jalar para su molino con interpretaciones marxistas,
y los de la derecha a interpretaciones católicas, a interpretaciones cristianas, a interpretaciones conservadoras, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso siempre invito a comparar información. Hay gente que se alinea muy bien con los seis personajes de la izquierda y hay gente que se alinea en la historia con los seis personajes de la derecha o con discursos muy similares. Esto solamente es una muestra, hay muchos otros más. No solamente son seis de un lado y seis de otro lado, sino que hay muchos otros investigadores, menos extremistas incluso, menos subjetivos. Entonces, aquí es importante siempre comparar la información. Entonces, claro, en las universidades, en los colegios, en los medios de comunicación, hay discursos muy parecidos con los de la derecha y hay otros que son con discursos muy parecidos a los de la izquierda y otros muy parecidos a los de la derecha. Entonces, estas perspectivas hay que entender que la historia está llena también de política, de creencias, de filosofía, de sesgos, de factores psicológicos, psicosociales en los autores de la historia. Por eso es que siempre hay que remitirnos, bueno, ¿quién nos está contando esa historia? ¿De quién estoy aprendiendo esa historia? ¿Ese profesor más se alinea con el marxismo o con el catolicismo o el cristianismo o el conservadurismo? Entonces, por eso es que siempre hay que, los psicólogos somos muy analíticos en entender la vida, la obra y cuáles son esos sesgos que tienen estas personas, sesgos ideológicos, sesgos políticos, sesgos filosóficos, sesgos científicos. Entonces, la historia del imperio hispánico, del Estado hispánico, de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, los países de habla hispana, creo que siempre hay que ser críticos, propositivos en lo que es la historia, creativos, buscar fuentes, comparar información, no dejarnos manipular por sectores de la izquierda, de la derecha, ser verdaderos filósofos, ser verdaderos autodidactas de la historia y del imperio hispánico. Entonces, para algunos, los españoles fueron lo peor porque llegaron, fueron unos asesinos, mataron, pero en nuestra sangre corre sangre española. Y al revés, para otros sectores, en cambio, los indígenas, los indios, las culturas aborígenes son lo peor. También hay esos sesgos. Entonces, yo creo que no hay que generalizar. No todos los indígenas son marxistas, ni todos los blancos son derechosos. Y los mestizos, ¿qué son? Hay de izquierda, mestizos de derecha, hay una diversidad de mestizos, hay una diversidad de indígenas, hay una diversidad de hombres, hay una diversidad de mujeres. Entonces, no podemos eh, caer en demasiados sesgos cognitivos, ideológicos de creencias. Por eso hay que tener cuidado en quién es nuestro profesor de historia, porque hay profesores más marxistas, hay profesores más conservadores, y eso hay que siempre comparar información. ¿Sí? No nos creamos fácilmente lo que nos cuentan los profesores, los medios de comunicación o el Internet. Por eso es que no nos centremos en investigar en un solo autor, en un solo youtuber, lo que es la historia de España. Hay canales que difunden la historia de España, la historia del imperio hispánico entre 1492 y 1898, pero siempre hay que cuestionar lo que nos cuentan, investigar con otras fuentes, siempre comparemos fuentes. Ese creo que es uno de los principales llamados, comparar fuentes de información, comparar autores, comparar youtubers, comparar canales, comparar profesores que nos cuentan de la historia. Y uno de los mejores métodos es la dialéctica y los multilemas, que son técnicas muy, muy relevantes en mi canal de YouTube. Hablo mucho de los multilemas, que es mucho mejor incluso que la dialéctica, pero la dialéctica es la base de los multilemas. Bueno, con esto voy terminando. En algún momento haremos una explicación un poco más profunda del imperio hispánico. Este solamente es una parte general. Para profundizar en la historia del imperio hispánico hay libros enteros, hay videos de más de 2 horas, hay conferencias más de una hora, etcétera, documentales. Entonces, pero creo que el llamado aquí fundamental, el mensaje es básico. Comparemos información.
sobre el imperio hispánico, la historia del imperio hispánico y sobre todos los campos del saber y del conocimiento. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita si les interesan estos temas de análisis, de reflexión. También ofrezco cursos sobre estos temas o temas parecidos en lo que es la plataforma de Udemy. Te puedes contactar conmigo a través de mis diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, y ahí te puedo dar o brindar más información. Cuídate mucho, pasa bien, chao, chao.